Muy bien, compañeros, vamos a ver un poco sobre los términos direccionales específicamente. Es esta terminología que vamos a estar utilizando, no todas se utilizan en realidad, pero la mayoría de ellas sí. Entonces hay que tenerla muy presentes tanto al momento de hablar del cuerpo humano, como cuando hablábamos con Panchito, como para hablar de diferentes partes del cuerpo, el cuerpo completo en sí, posiciones anatómicas que toma el cuerpo. Entonces estos términos direccionales van a ser muy importantes. Vamos a analizar un poco de cada uno. Lo que le llaman parte superior, que principalmente se lo denomina cefálico, estamos hablando que es hacia la cabeza o la porción superior de una estructura, de cualquier estructura del cuerpo. Por lo general, esto suele como referirse como a la estructura más del tronco. Casi siempre que buscamos hacia cefálico, vamos más hacia el tronco, más hacia acá, hacia el cuellito. Muy bien, entonces la parte cefálica. Eh, Tenemos la inferior. La inferior se utiliza mucho caudal. Es la palabra más utilizada. Técnicamente son intercambiables, pero para algunos es mejor dicho caudal. Entonces lo que está hacia lejos de la cabeza o hacia la parte inferior ya de la estructura del cuerpo que estemos viendo. Estamos hablando de que sería en este mismo caso la parte de hacia abajo, lo que está hacia abajo, lo que se aleja de la estructura o del cuerpo. En este caso sería lo caudal. Lo anterior, la parte anterior y la parte posterior, ya la vimos. Hay otra forma de denominarla, que es la parte ventral y la parte dorsal. La parte anterior es lo que estábamos viendo con Panchito. La parte anterior es esta. O ventral, porque aquí está el vientre. ¿Ok? Y la parte posterior sería esta. Muy bien. A la posterior también se le llama dorsal, por los dorsales que se encuentran. Los dorsales son estos músculos de aquí. Son dos músculos gigantes, son los músculos más grandes del cuerpo, que van más o menos así. Son los dorsales, por eso se les llama parte dorsal o parte posterior. Y está la parte ventral o el vientre. ¿Ok? Hay que aprendérselo bien. La parte interna, así literalmente, la parte interna también se le llama medial. Esto es es un poquito más, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con líneas. Cerca de la línea media de un cuerpo que tiene una cierta estructura, nosotros tenemos a nuestra personita. En este caso usamos al mismo Panchito. Podemos hacerle la línea media. Entonces, lo que trata de decirnos la parte medial es cerca de la línea media del cuerpo o de una estructura. En este caso, si tenemos un riñón, voy a intentar dibujar aquí un riñón con su glándula suprarrenal. Marcamos la línea media. Entonces, esta sería hacia la parte medial. Entonces, esta línea pues es imaginaria, ¿no? Entonces, suele dividir el cuerpo en las dos porciones más iguales posibles, de derecha y de izquierda. Vaya, aquí vamos a tener ciertas problemáticas más adelante porque dependiendo si es anterior o posterior tiene diferentes clasificaciones. Pero el punto es que cuando tú divides un cuerpo o una estructura en derecha o izquierda con una línea medial, es donde tú pones, es una estructura más interna o más medial. Muy bien, entonces tenemos la lateral, que es lo más lejos de la línea media del cuerpo. Entonces sería esta parte de aquí o esta parte de aquí. Es lo que me irá siendo lo lateral de la línea media. Muy bien. Entonces, un ejemplo, los pulmones están en posición lateral al corazón. Porque el corazón está dentro de un punto medio y los pulmones estarían en las estructuras, justamente los extremos. Entonces sería el lateral. Ahora, el intermedio es que está entre dos estructuras. El corazón está
entre las dos estructuras. Entonces este sería justamente el intermedio, o el dedo anular. Este dedito es el intermedio entre el meñique y el dedo medio, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta todas las terminologías, porque si se dan cuenta algunas tienden como a parecerse un poquito. Entonces creo que ya dije intermedio. Después está el ipsilateral. Vamos a ir marcándolas, tener presente cuáles les estoy diciendo. Ipsilateral significa que está del mismo lado del cuerpo. Muy bien, nosotros tenemos esta misma estructura del corazón con los pulmones, y de este lado tenemos al hígado. El hígado, en este caso, o la vesícula biliar que está aquí dentro del hígado, porque el hígado abarca un poquito más, la vesícula biliar y el pulmón derecho son ipsilaterales porque están del mismo lado del cuerpo. Entonces eso sería cuando ustedes lean o traten de decir son ipsilaterales porque están del mismo lado del cuerpo. Contralaterales es justamente que estén en lados contrarios. En este caso sería la vesícula biliar, el hígado y el vaso. Tenemos el vaso de este lado. Entonces estos serían ipsilaterales. Muy bien. Perdón, contralaterales. Ipsilaterales del mismo lado, contralaterales de lados contrarios. Tenemos proximal, que eso ya no lo sabemos, ¿no? Lo más cerca del nacimiento de alguna estructura del cuerpo, o lo más cercano al punto medio de un cuerpo. Lo distal es lo más lejano. Superficial. Cuando vemos una herida es un corte superficial. ¿Por qué? Porque está hacia o sobre la superficie del cuerpo que nosotros estemos checando. Profundo es lo que se usaría cuando está lejos de la superficie del cuerpo, que generalmente es cuando está más hacia lo medial, más hacia el fondo del cuerpo, se llama profundo. Lo parietal es lo que pertenece o forma parte de la pared externa de una cavidad corporal o de cualquier parte del cuerpo. Ahorita lo checo bien, porque lo visceral es lo que pertenece a lo que reviste un órgano o una cavidad corporal ventral. ¿Qué vemos con esto? Si nosotros ampliáramos tanto el corazón como los pulmones como el abdomen, tiene una estructura. Vamos a ampliar aquí un poquito el pulmón. El pulmón no nada más es una capa. El corazón tampoco no nada más es una capa, sino que si nosotros hiciéramos un corte aquí y lo lleváramos a grande para intentar ver cómo es, nos daríamos cuenta que consta de una capa, un espacio que suele estar relleno de líquido para que no rocen estas dos capas, y después tenemos aquí el órgano o el músculo. Lo mismo sucede tanto con el pulmón como con el corazón. Por lo tanto, tenemos lo parietal, que forma parte de la parte externa. Muy bien, que es el parietal. Después tenemos el espacio pleural. Este espacio pleural, esta sería la pleura parietal, el espacio pleural y una segunda pleura, que sería la pleura visceral. Muy bien, la mayoría de las estructuras tienen esto. Y aquí está el órgano, en sí, aquí estaría el órgano. Esta sería la parte de afuera del órgano. Y ya aquí sería el músculo, o cualquiera de las estructuras, principalmente es músculo. Estas serían las capas, aquí ponemos músculo. Si cortamos un corazón, igual si esto fuera un corazón,
lo que tendríamos es la pleura visceral, que es lo que está junto a la víscera, junto al músculo, junto al órgano en sí, un espacio relleno de líquido, que es líquido pleural, que está justamente entre pleura y pleura. No es una capa, es un espacio. Y después está la pleura parietal, que es la parte externa. Esto se utilizará muchísimo, lo que es parietal y visceral. Y esto depende justamente del órgano en que estemos viendo. Por eso es importante darnos cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de parietal y cuando hablamos de visceral.